Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El concepto que tengamos de Cristo determinará mi amor y devoción a Él. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie 7 mensajes para la iglesia y compartiremos el segundo tema: ¿cuánto amas a Cristo? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cuánto amas a Cristo? Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, que responderá a este interrogante. Buenos días, Pastor Ángelo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por apartar su tiempo y, como siempre le decimos, esperamos que el tema de hoy sea de mucha ayuda y de mucha edificación espiritual. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la iglesia. Buenos días, Erika. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y a los amigos. Muy buen día. Esperamos que hoy nos podamos gozar en el mensaje de la palabra del Señor. Queremos darte gloria y honor. Pues, oyentes, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube. Escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y también lo puede compartir a otras personas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En esta nueva serie estamos estudiando el libro de Apocalipsis, exactamente los capítulos 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Recordemos, pastor, cuál es el propósito de este libro y qué importancia tiene para nosotros los cristianos del siglo XXI. Bueno, pues contrariamente a todas las ideas erróneas que se tienen sobre el libro, el Apocalipsis fue escrito con el propósito de mostrar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él va a cumplir fielmente su designio eterno, que su victoria final sobre el mal es inminente y que todos los cristianos de todas las épocas estamos en el equipo ganador, no importando cuánto tengamos que sufrir en nuestro presente. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Por eso los que lo hemos podido leer, hemos podido encontrar allí palabras de esperanza, palabras de ánimo para seguir en nuestra vida cristiana, así hayan inconvenientes, así hayan conflictos, así haya sufrimiento. Pastor, hoy y mañana estaremos estudiando un tema muy importante para cada cristiano, y es ¿cuánto amas a Cristo? Pero ¿cómo podemos introducirnos a este tema tan vital? Bueno, permítame hacerlo de la siguiente manera. La esposa, vamos a suponer que la esposa sale temprano de la cama a preparar el desayuno y alistar a los niños, con ligereza hace unos huevos, chocolate, unas tostadas con mantequilla, viste rápidamente a los niños, se cerciora que desayunen y les da su bendición, mientras su esposo pues sale de la ducha y también se dispone a desayunar. Luego mira la cocina y está una montaña de platos, pocillos, sartenes, cubiertos y otros elementos de cocina esperando ser limpiados. Rápidamente enjabona y juega lo que su esposo e hijos dejaron sucio, y con manos untadas de jabón y delantal puesto le da un beso fugaz y se despide de su esposo, despide a su marido que se va para el trabajo. Lo que sigue para ella es un mundo de trabajo que hacer, camas que tender, habitaciones que asear, almuerzo, medias y cena para preparar. En la noche pues ella acomoda los uniformes, vela que sus hijos terminen sus tareas y que se cepillen los dientes antes de acostarse. A eso como de las 10 de la noche, pues su cuerpo ya no da más, ella quiere dormir.
Así que le da un besito de buenas noches a su esposo e inmediatamente cae en cama como si no tuviera vida, pareciera que se muriera. Su lunes, como todos los demás días, pasó lleno de actividades sirviendo a quienes más ama, que son pues, su esposo y sus hijos. En medio de todos esos trajines y abundancia de actividades, lo que ella no logra ver es que el amor por su esposo ya no es el mismo. Vive para servirlo y le sirve porque lo ama, pero en su corazón ya no hay el mismo palpitar, la misma pasión, la misma entrega. Ella todo lo que hace lo hace para él. Sin embargo, hace días, quizás semanas y meses, que ni siquiera lo mira a los ojos. Hace un buen tiempo que no disfruta tener intimidad con él. Hace mucho que lo único que le habla es de todas las responsabilidades que tiene que cubrir para que la casa permanezca en pie. No obstante, su amor y su hogar se están derrumbando. ¿Qué es lo que yo estoy describiendo, tratando de describir con esta historia? Pues la vida de muchas parejas alrededor del mundo. Así viven muchas parejas alrededor del mundo. Pero también estoy describiendo la vida de muchos cristianos de todos los tiempos y de todas las épocas. Es un comparativo entre lo que vive la pareja y lo que vive a veces el cristiano con el Señor. Está tan envuelto en tantas actividades que hace por el Señor que se descuida y deja de amarlo. Pastor, el relato anterior nos lleva a recordar el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, el verso 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, es interesante que el Señor en su reclamo a la iglesia de Éfeso no le reproche, has abandonado tu compromiso, has abandonado tu responsabilidad, has abandonado tu promesa, has abandonado tu fe. Ni siquiera le dice, has abandonado tu amor, sino más bien el reproche fue, has abandonado tu primer amor. Y es lindo que Jesús utilice esta figura, la del primer amor, porque pues todos la entendemos. Todos sabemos muy bien qué hicimos en aquellos tiempos cuando estuvimos enamorados de nuestro cónyuge, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Oscar estuvo enamorado por primera vez de Estela, me imagino que fue muy especial. Yo creo que todos recordamos lo que sucedía en nuestro interior. Todos sabemos que no hay nada como las acciones que se hacen en medio del primer amor. Así que la pregunta no es ¿tú amas a Cristo?, sino más bien ¿cuánto amas a Cristo? Y permítame ser un poco más incisivo, estimado oyente. ¿Lo amas con el mismo amor que al principio? ¿Reconoces que tu amor por Cristo quizá se ha venido desgastando con el paso de los años? ¿Aceptas que tu primer amor se ha venido opacando inclusive por las cosas que haces para Él? No hay más tiempo que esperar, es tiempo de volver al primer amor. Eso es un llamado que nos hace el apóstol Juan en este primer mensaje del Apocalipsis. Bueno, el apóstol no, el Señor por medio del apóstol Juan. Este mensaje fue escrito para una iglesia específica, como es la iglesia de Éfeso. Está inmerso en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pastor, ¿qué tal si leemos el contexto de este pasaje para poder de allí extraer algunas acciones o principios que nos ayudarán a determinar cuánto amamos a Cristo? Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pastor, ¿cuál sería esa primera acción que nosotros como cristianos debemos realizar?
Bueno, a la luz de este pasaje, entonces vamos a ver esas acciones que como creyentes debemos hacer para volver al primer amor. Lo primero que nos muestra aquí este mensaje es que debemos reconocer la autoridad del remitente, ¿sí? Y bueno, el remitente es el Señor. Vea como lo dice el versículo 1 de Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Vea, el concepto que tengamos de Cristo determinará nuestro amor y devoción a Él. Esta es la razón por la que Cristo se presenta aquí como quien tiene todo dominio y toda autoridad sobre las iglesias. Ni siquiera sobre una sola iglesia, sino sobre todas las iglesias. Es Él el que tiene a las estrellas, o sea, a los ángeles o a los pastores en su mano. Es decir, los pastores de las iglesias se deben o nos debemos a Cristo. Así que el pastor de Éfeso va a escuchar un mensaje que es para él y para la iglesia que está pastoreando. Es que por lo general las ovejas, dígame si no, las ovejas terminan pareciéndose a su pastor. La iglesia termina siendo como lo son sus líderes. Por tal razón, el Señor se dirige a los pastores para corregir sus vidas y al mismo tiempo pues corregir los desvíos que se han introducido a la iglesia. Con esto pues reconocemos que el ministerio pastoral tiene o implica una alta responsabilidad por su gran influencia que ejerce sobre una congregación. ¿Qué les puede decir a ellos, pastor? Bueno, tal es la responsabilidad de quienes lideran el rebaño de Dios, efectivamente, como usted lo dice, Oscar. Ellos o nosotros, los que somos pastores, tenemos un llamado muy serio por el cual tendremos que rendir cuentas, y eso debería hacernos a nosotros temblar. Esa frasecita de que Jesús se pasea, significa que Cristo conoce el estado de las iglesias y sabe muy bien lo que la iglesia necesita. Él no ignora lo que la iglesia está viviendo y por lo tanto sus palabras son contundentes. Y es por eso que en medio de muchas predicaciones, sin que el pastor conozca su condición, él dice situaciones que usted, estimado oyente, solo conoce y las cuales deben ser corregidas. El Señor usa al ángel de la iglesia para hablarle a la vida de la iglesia y esa es la función del pastor. El pastor debe ser ese instrumento que el Señor utiliza para que las personas que lo están escuchando, las personas que son influenciadas por él, realmente reciban un mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, ese sería mi consejo a los pastores. Bueno, cerciorémonos de que lo que le estamos dando a la iglesia realmente es un mensaje de la palabra de Dios. Pastor, amplíanos un poco más esta verdad. Usted que es pastor, ¿cómo sabe que Dios lo ha usado para hablarle la vida a las ovejas o incluso oyentes de este programa sin que usted lo conociera o supiera lo que está viviendo esa persona que lo escucha? ¿Puede citarnos algunos ejemplos? Bueno, no me gusta mucho hablar de esas cosas, pero sí, sucede. Indiscutiblemente el Señor lo usa a uno como una palabra de aliento, o lo utiliza con una palabra de advertencia. Y eso sucede, digamos, muchísimas veces, cada vez que uno comparte la palabra. Por ahí me comentaba una creyente de la iglesia que tiene una amiga, y la amiga pues le aceptó la invitación de ir a la iglesia, y al final, cuando terminó la reunión, salieron a compartir, y la amiga de la hermana que va a la iglesia le preguntó toda molesta que por qué le había contado al pastor, o sea a mí, la vida de ella, que por qué se había atrevido, que por qué con tanto detalle. Y obviamente pues la hermana no me había comentado nada. El domingo pasado, hablando sobre la puerta estrecha y hablando sobre los falsos profetas, fue el tema que compartimos de Mateo 7, se me acerca una hermana y me dice que la palabra le había llegado porque
su esposo le estaba haciendo una invitación pues que no correspondía a una pareja cristiana. No sé, le estaba invitando a algún evento mundano, de tinte mundano. Eso sucede cuando se predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa en sí misma. No es que el pastor tenga poder, es que la palabra de Dios es poderosa. Así que si el pastor predica la palabra de Dios, cosas como esas van a suceder. Dios hablará de forma particular y de forma puntual a las vidas de quienes escuchen el mensaje. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cuánto amas a Cristo? Es el tema que estamos compartiendo en esta mañana. Y la primera acción vista en el segmento anterior es que debemos renovar, debemos reconocer la autoridad del remitente, en este caso el remitente de la carta del Apocalipsis, que es el Señor Jesucristo. Pastor, ¿cuál sería la segunda acción que estudiaremos en esta mañana? Según este mensaje a la iglesia de Éfeso, entonces la segunda acción es la siguiente: mantenga su servicio a Cristo, manténgalo. Vea lo que dice Apocalipsis 2 del 2 al 3. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Vea, en esa época también habían falsos apóstoles, ¿no? Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Y en el versículo 6 dice, pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo he escuchado varias predicaciones sobre el mensaje a Éfeso y en su gran mayoría los predicadores afirman que el problema de esta iglesia era el activismo. Pero revisando el contexto de los versículos en los cuales el Señor los elogia, es que el Señor los está elogiando. Es difícil llegar a dicha interpretación, es contraria a lo que el Señor está diciendo aquí. Él los está exaltando, los está reconociendo por el arduo trabajo, porque, como diríamos coloquialmente, no se dejaron meter los dedos a la boca por los falsos apóstoles. El Señor les está exaltando eso, no les está diciendo que lo dejen de hacer. Y activismo no es sinónimo de esfuerzo ni compromiso. Así es. Vea, Cristo reconoce y valora nuestra obra de servicio por Él en su iglesia. Por lo tanto, pues no debemos abandonarla. El Señor, que es justo, pues reconoce cada detalle que la iglesia de Éfeso ha hecho por Él y no tiene problema pues en elogiar a estos creyentes. Yo creo que de igual manera en esta época el Señor valora y elogia el esfuerzo que cada creyente hace por servirlo a Él en medio de su iglesia local. Pastor, en el texto de Apocalipsis, la iglesia fue reprendida por el Señor. Pero ¿cómo era la iglesia de Éfeso en cuanto a su servicio? Bueno, ciertamente la iglesia de Éfeso fue reprendida por el Señor tal como usted lo dice. Pero permítame decirle algo, Erika. Muchas iglesias ni siquiera llegan a la talla de esta iglesia, ni siquiera le dan por los tobillos a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, la de Éfeso, era una iglesia comprometida y trabajadora. Su problema no es el esfuerzo. Los cristianos de Éfeso saben lo que es sudar la camiseta por Cristo. Ellos no tienen problema alguno con ir a la segunda milla. Así que, excepto por haber abandonado su primer amor, Éfeso es una iglesia digna de ser imitada en todo. El problema de Éfeso no es el esfuerzo ni el trabajo que hacen por Jesús. El problema de Éfeso es que abandonaron su primer amor por Jesús. Pastor, ya con esta claridad, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros a fin de parecernos a esta iglesia en cuanto al compromiso y al trabajo esforzado? Bueno, algunos consejos, estimado oyente. Comprométase a trabajar duro y con perseverancia. Vea, solo existen dos clases de cristianos en la iglesia local: los comprometidos y los que no se comprometen. Los efesios son gente comprometida. Requerimos gente que se comprometa. La iglesia necesita gente que se comprometa, pero no que se comprometa de cualquier manera, que se comprometa trabajando duro y con perseverancia. A veces los pastores nos sobrecargamos, bueno, no es mi caso, pero sí muchos pastores se tienen que sobrecargar con muchísimas actividades porque carecen de gente que sea esforzada y comprometida.
Pastor, ¿qué otras características debemos imitar de la iglesia de Éfeso? Estimado oyente, desarrolle discernimiento, sería la segunda característica. Usted desarrollar discernimiento. Los cristianos de Éfeso eran gente que estudiaban las escrituras a tal punto de poder desenmascarar a quienes se hacían pasar por apóstoles sin serlo. Así que estos cristianos, tenían tiempo no solo para servir, sino que también tenían tiempo para estudiar la Biblia, para estudiar las escrituras. Sus muchos quehaceres no eran impedimento para que ellos crecieran en el conocimiento. Así que, estimado oyente, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si usted quiere desarrollar el discernimiento, estimado, no existe otra vía sino estudiando la Biblia. Haga un plan de lectura sistemático de la Biblia, estudie dentro de su iglesia, si su iglesia le ofrece espacios de estudio bíblico, pues tómelos, pero que sean estudios bíblicos, ¿no? Tómelos, y de esa manera usted va a desarrollar también discernimiento para no dejarse engañar de los falsos profetas. También nos habla la carta del Apocalipsis dirigida a Éfeso, de la iglesia, que esta iglesia también tenía que sufrir. Esa sería esa sería entonces una característica a imitar de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso. Estimado oyente, esté dispuesto al sufrimiento. Los cristianos de Éfeso pues tuvieron que pasar por sufrimiento, y ellos llevaron en alto el nombre de Cristo. Y en medio de tales sufrimientos ellos no se desanimaron. Y aquí quisiera hacer hincapié en que los sufrimientos de esta iglesia fueron por Cristo, no por pecados, no por malas decisiones que ellos tomaran. Quien no está dispuesto a sufrir por Cristo, entonces no es digno de Cristo. Bueno, pastor, recapitulando de la iglesia de Éfeso, aprendemos que en cuanto a su servicio, compromiso, discernimiento, estaban súper bien, estaban dispuestos a sufrir. ¿Existe otra característica para imitar de esta iglesia? Sí, la iglesia de Éfeso aborrecía la maldad. Entonces, eso es algo que nosotros debemos incorporar. Esa es una muy buena acción que tenían ellos y que debemos tener nosotros. Pues no sabemos con exactitud quiénes eran los nicolaitas según este pasaje, pero lo que sí nos muestra el texto bíblico es que las prácticas de los nicolaitas eran condenadas por el Señor. Y aquí entonces vemos a una iglesia que rechaza lo que Dios rechaza y por lo tanto es alabada por el Señor. Yo pregunto, estimado oyente, ¿usted rechaza con la misma firmeza la maldad que el Señor rechaza o está haciendo concesiones con el mundo? Es triste, pero hay que decirlo. Existen creyentes y también existen iglesias y pastores que están metiendo a la iglesia al mundo. El mundo está introduciéndose a la iglesia porque los mismos cristianos pues lo están permitiendo. Iglesias que celebran el Halloween impresionante, ¿no? Que hacen fiesta de disfraces y demás. Iglesias donde llevan disque magos a hacer pues sus trucos de magia con el propósito de ganar más gente. Bueno, una cantidad de cosas que uno dice, ¿por qué lo hacen? Si eso no exalta el nombre del Señor. Yo creo que la iglesia debe pararse muy firme en la verdad y rechazar toda práctica que no sea bíblica. Debemos rechazarla. Pastor, revisando esta carta o este mensaje a la iglesia de Éfeso, podríamos decir que el Señor resalta el punto negro en la hoja blanca porque hemos visto muchas características o cualidades a imitar de la iglesia de Éfeso, pero era tan grave que hubieran abandonado ese primer amor. Pues imagínese, Oscar, hacer las cosas sin amar al Señor es muy peligroso, es muy peligroso. Yo lo veo exactamente opuesto a como usted lo está viendo. Yo veo que el Señor es tan misericordioso que les exalta pues las acciones bonitas que Éfeso está teniendo. Pero eso no llevó al Señor a ignorar el grave pecado en el cual se encontraba esta iglesia. No era un puntito en la gran hoja blanca, no. Era algo muy grave. Abandonar el amor a Jesús es grave delante de Él. Veo más bien es misericordia, compasión del Señor, que le reconoce esas cosas que estaban haciendo en últimas también por Él.
Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.